cualquier otro, un medicamento gaseoso. Y como todo medicamento, pues hay que saber cuáles son las indicaciones, dosificarlo adecuadamente de acuerdo a las necesidades de cada paciente y a la patología que se esté tratando con el medicamento. No hacerlo de una manera adecuada, pues es causa de complicaciones de iatrogenia en el paciente. Entonces, primera cosa que tenemos que saber, ¿por qué medio vamos a suministrar ese medicamento llamado oxígeno? Entonces, eh, se se suministra básicamente por algo que se llama interfaces. Cuando el paciente está respirando espontáneamente, cuando todavía puede respirar por sí mismo, pero debido a una patología o a una condición que hace insuficiente que el 21% de oxígeno, que es lo que estamos respirando en este momento nosotros, produzca una oxigenación adecuada, pues hay que suministrarle oxígeno suplementario para aumentar esa fracción inspirada de oxígeno. Y hay unas interfaces con las que contamos para hacer tal cosa. Esas interfaces se dividen en dos grandes grupos, que son las interfaces de bajo flujo y las interfaces de alto flujo. Vamos a poner el puntero láser. Entonces, las interfaces de bajo flujo, ¿a qué se refiere? A que en una interfase de bajo flujo uno no puede determinar exactamente qué fracción inspirada está inhalando el paciente de oxígeno. Es decir, la concentración de oxígeno es variable. Y cuando hablamos de una interfase de alto flujo, ellas utilizan un sistema llamado Venturi, que lo vamos a ver ahora más adelante, sí le permite a uno saber exactamente cuál es la FiO2 que el paciente está inhalando. Entonces, entre las de bajo flujo, ejemplo, la conocidísima cánula nasal, que todos la han visto, puesta a los pacientes, la usamos mucho en sala de recuperación postanestésicas. Ella da una FiO2 máximo del 40%, o sea, del 21% que estamos respirando ahora o al aire ambiente, se le puede subir la FiO2 máximo al 40%. Está la mascarilla oronasal simple, también muy conocida, que da una FiO2 máxima del 60%. Y están las mascarillas con reservorio. Las mascarillas con reservorio que sí dan unas concentraciones bien altas, muy cercanas o casi del 100%, que ya sería para casos más graves. Estamos hablando de pacientes con hipoxemia grave y que requieren estas altas concentraciones. Hay de dos tipos, de reinhalación parcial y de no reinhalación. Las de reinhalación dan una FiO2 del 80% y las de no reinhalación estamos hablando ahí ya casi del 100%, reservada para casos especiales. Las de alto flujo utilizan un sistema Venturi. Tenemos varias. Está la mascarilla Venturi, el tubo en T que se le pone en la traqueostomía o en el tubo a un paciente cuando se quiere ya empezar a extubarlo. La mascarilla de traqueostomía, tienda facial, casco cefálico. El BBM, aunque no utiliza el Venturi, sí es un sistema de alto flujo y la cánula nasal de alto flujo. Entonces, lo primero, esto que debemos saber es conocer el flujómetro, que es con el que vamos a dosificar el volumen de oxígeno que le vamos a administrar al paciente. Él va de 0 a 15 litros por minuto y usted con esta perilla puede elevar o disminuir el flujo en litros por minuto que el paciente se le va a suministrar. A este flujómetro uno puede conectar o no un humidificador, que es un envase que se llena con solución estéril, puede ser solución salina o agua estéril. Entonces, el objetivo es que el oxígeno que va a salir por el sistema de suministro ya salga humidificado. Se utiliza cuando el paciente se le va a dar oxígeno por mucho tiempo, porque el oxígeno, si se suministra directo sin humidificador, sale muy seco y si se le va a suministrar por tiempo prolongado, se le termina resecando las mucosas al paciente y eso puede ser incómodo e incluso agravar el cuadro respiratorio del paciente. Entonces, el humidificador se utiliza pues con mucha frecuencia. Ahora, este es el equipo Venturi. Vean ustedes lo que cuesta el equipo Venturi. De una mascarilla, esa mascarilla tiene unida a un tubo corrugado. En esta parte de aquí
uno puede colocar cualquiera de estas válvulas. Ellas vienen codificadas por colores. Y, esta manguerita, o sea, uno pone esta válvula, la coloca aquí. Y en este puerto conecta la manguerita, ¿verdad? Y esta manguerita la conecta al otro extremo al oxígeno. Entonces queda más o menos armado, queda así. Entonces, estas válvulas vienen para dosificar qué FiO2 le va a dar usted al paciente. Entonces, vienen por colores, aunque no se confíen de los colores, porque vienen unas chinas que uno no sabe, ya le han cambiado el color. Pero en todo caso, generalmente la azul es al 24%, la blanca al 28%, la que más da FiO2 es la verde, que da una FiO2 del 60%. Entonces, usted arma el aparato así, ¿verdad? Lo arma de esta forma, pone la válvula aquí. Digamos que le quiero dar oxígeno al 60%, cojo la verde, la coloco aquí, conecto el oxígeno y esto lo conecto a la fuente de oxígeno, al flujómetro, ¿eh? Y entonces el flujómetro yo lo cuadro con este flujo y ya yo sé que si le pongo 12 litros, la válvula verde, ya yo sé que le estoy dando una FiO2 al paciente al 60%, entonces ya sé con exactitud. El oxígeno tiene una ventana terapéutica amplia en muchos pacientes, es decir, la diferencia entre la dosis tóxica y terapéutica es amplia, eso facilita su dosificación, pero hay casos críticos, como por ejemplo el paciente epocoso, el paciente con EPOC. El paciente con EPOC hay que dosificarle bien el oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente con EPOC crónicamente es hipercápnico y crónicamente es hipoxémico. Y ustedes bien saben que el mayor estímulo respiratorio es el CO2. Entonces, cuando usted está en un sitio pobre en oxígeno y rico en CO2 y el CO2 se le sube, entonces los quimiorreceptores sensan eso, mandan el estímulo al sistema nervioso y usted empieza a respirar más profundo para aumentar el volumen minuto respiratorio y eliminar ese CO2. Eso es un paciente normal, pero el paciente con EPOC, como crónicamente es hipercápnico, ya se desensibilizan los quimiorreceptores. Entonces, el paciente ya no responde al impulso del CO2, sino al impulso hipóxico. Entonces, un paciente de pronto usted le llega a la urgencia, un paciente con un EPOC exacerbado, y a alguien se le ocurre ponerle una mascarilla de reservorio al 100%, ¿verdad? Él normalmente que maneja su presión arterial de oxígeno en 60, 60 y pico, de repente se le aumenta casi a 100 y le quita su único estímulo respiratorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo, por ejemplo, en un paciente con EPOC? Llevarlo a unos niveles de oxigenación que él habitualmente tiene, no llevarlo a 95, así, ¿no? Unos niveles más inferiores que son los que él maneja en su vida diaria. Bien, ok. Aquí tenemos los equipos que le dije de alto flujo, el tubo en T, lo ve aquí. Utiliza el sistema Venturi. Entonces, aquí aquí está el tubo endotraqueal, ¿verdad? Aquí viene el tubo en T. Fíjense aquí, este paciente tiene el tubo en T aquí y vean que aquí tiene la valvulita Venturi. Este paciente está ya respirando solo porque lo piensan extubar, se utiliza mucho en esa parte. Aquí tienen un collarín de traqueostomía, entonces aquí iría el tubo corrugado y el sistema Venturi. El casco cefálico, otro equipo muy utilizado. La tienda facial, que es otro equipo de alto flujo. El BBM, todos son equipos de alto flujo. La cánula nasal, que es uno de los más novedosos, también utiliza el sistema Venturi que se conectaría aquí. La cánula nasal, ya estamos hablando de bajo flujo. Cuando usted va a poner una cánula nasal, por mucho que usted le aumente el flujo, no va a subir del 40%. Por eso no se recomienda ponerla a más de 6 litros por minuto, porque entonces aquí va a salir a chorro, el flujo de oxígeno le va a resecar las mucosas y eso va a ser otro mecanismo para que el paciente se le dificulte su proceso respiratorio. Esta es la mascarilla oronasal simple, máximo el 60%. La puede poner usted al flujo que usted quiera, a 15, que es el máximo el flujómetro, pero nunca va a pasar del 60%. Y esta es la mascarilla con reservorio que se parece a la que baja en la emergencia de los aviones.
Entonces, puede ser como esta, que es de reinhalación parcial, que tiene, aquí tiene unas valvulitas laterales que permiten una mezcla con el ambiente, de manera que la saturación, la FiO2 que el paciente inhala, pues llega a ser del 80%. Y esta es de no reinhalación, no hay intercambio, entonces todo el oxígeno viene al 100% y es lo que el paciente inhala. Como le dije, ya para casos más graves. Aquí tienen un resumen, ¿verdad? La cándula de oxígeno, máximo el 40% a 6 litros por minuto. La mascarilla oronasal simple que da máximo el 60%. La mascarilla con reservorio, ¿verdad? Con reservorio da máximo, lo ven, 60, si la pongo a 9,65 y si la pongo a 12, 80%. Y la de no reinhalación que ya da casi al 100%. Importante, y por eso le puse una estrellita para acordarme, cuando uno va a utilizar una mascarilla con reservorio, lo mínimo que tiene que ponerle es 8 litros por minuto para que la mascarilla funcione bien. Entonces, hay pacientes que definitivamente ya no pueden respirar por sí mismos. ¿Por qué? Porque su mecánica ventilatoria está alterada por cualquier motivo del sistema nervioso, del sistema de conducción, del problemas musculares o neuromusculares de la caja torácica, en fin. No puede mover bien su caja torácica, entonces hay que ayudarlo no solamente con la fracción inspirada de oxígeno que lo utilizamos las interfaces anteriores, sino hay que ayudarlo a respirar. Y entonces ahí es cuando viene la ventilación mecánica, que puede ser no invasiva, como en este caso, una mascarilla bien sellada alrededor de la cara del paciente, y el aparato le suministra un volumen de apoyo al paciente para ayudarlo a lograr un buen volumen minuto respiratorio. Y cuando ya esto no tiene indicación porque el paciente está demasiado grave o porque ya no puede mantener su vía aérea permeable por cualquier motivo o tiene riesgo de broncoaspiración, ya ahí sí hay que intubarlo, o sea, meter un tubo en la vía aérea, ya sea por vía oral, orotraqueal o por una vía quirúrgica como una traqueostomía y conectar el ventilador ahí para ayudarlo a respirar. Cuando hablamos de ventilación, hablamos simplemente del proceso mecánico por el cual el aire entra y sale de los pulmones. Eso depende de una buena función de una serie de factores que van desde el sistema nervioso central, pasa por las vías nerviosas, por todos los músculos respiratorios, el diafragma y que hay una buena elasticidad de la caja torácica para que haya unos volúmenes respiratorios normales. Esto que les puse aquí siempre, esto fue una pregunta que siempre le hacen uno en un examen de ingreso a residencia. Yo sabía que me lo iban a preguntar y me lo preguntaron. Los volúmenes pulmonares. No se los va a aprender porque eso varía de acuerdo a la raza, el sexo, la edad, en fin. Pero sí tiene que saber definirlos. ¿Qué es cómo se logra medir los volúmenes pulmonares? Por una expirometría. No sé si ustedes hacen ese taller, siempre se lo hacen uno en los primeros semestres de medicina de respiratorio. A través de una boquilla lo ponen uno a respirar y dicen, respire normal. Entonces comienza el paciente, respire normal, respira normal. Ahora, exhale todo el aire que pueda exhalar. Inhale, exhale y respire normal. Entonces, así lo hace el paciente. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Todo el aire que pueda botar, todo el aire que pueda inspirar y otra vez respira normal. Y de esa manera se obtiene el trazado de una espirometría que le da todos los volúmenes. Entonces, ¿cuál es el volumen corriente o el volumen tidal? Es el volumen que uno maneja en la respiración normal. Que ese sí es fácil porque es más o menos de 8 a 10 cc por kilo de peso ideal. Entonces, si usted le va a conectar a un paciente un ventilador que pesa 50 kilos, entonces serían aproximadamente 500 cc, 10 cc por si le va a calcular a 10 cc por kilo, aunque hoy en día se considera que es mejor colocar volúmenes menores, alrededor de 6 a 8 cc por kilo en un ventilador, y ese es el volumen corriente, ¿ya? Una respiración normal. Volumen de reserva inspiratoria es el máximo aire que se puede inspirar desde una inspiración normal hasta una inspiración máxima. Entonces, el paciente todo lo que puede inhalar, ese es el volumen de reserva
inspiratoria. Volumen de reserva expiratoria es todo el volumen de aire que se puede exhalar desde una expiración normal hasta una expiración máxima. Siempre después de la expiración máxima debe quedar un volumen residual en los pulmones, si no los alvéolos se colapsarían, que es el volumen residual, que es el máximo volumen que queda, es el volumen que queda después de una expiración máxima. Y entonces uno suma los volúmenes y obtiene las capacidades. Capacidad vital es la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Entonces, ahí lo tienen. Más el volumen tidal. Entonces, sería esto, más esto, más esto. Ese es el volumen de reserva inspiratoria. Capacidad inspiratoria es la suma del volumen corriente, ¿ya?, más el volumen de reserva inspiratoria. Serían la suma de estos dos volúmenes. Capacidad residual funcional. Ahí suma usted el volumen residual más el volumen de reserva expiratoria. Y si suma todos los volúmenes, le da la capacidad pulmonar total. Eso es importante para que lo tenga en cuenta. Ahora, el paciente puede hipoventilar porque hay alteraciones en el estímulo. Por ejemplo, tiene un problema del sistema nervioso central, le dio un ACV, le dio una hemorragia, una isquemia cerebral, o tiene un tumor cerebral, o tiene hipertensión endocraniana, y el cerebro es el que comanda el, 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 el ritmo respiratorio. Entonces, está alterado el comandante, pues obviamente el, el, la mecánica ventilatoria se va a alterar. Puede haber alteración en la conducción nerviosa. Hubo una sección medular alta, ya se afecta. Si es muy alta, incluso se puede afectar hasta el diafragma, entonces ya no habría capacidad para respirar el paciente por sí solo. Pero en todo caso, entre más alto sea la sección medular, pues más dificultad respiratoria va a haber porque se van a afectar más músculos de la caja torácica. Una alteración muscular, por ejemplo, en anestesia, el paciente está bajo los efectos de relajantes musculares. O le puede de pronto llegar un paciente con una enfermedad como la miastenia gravis, un síndrome miasténico, o tiene, por ejemplo, una distrofia muscular, alteraciones de la pared torácica, ¿no? Alteraciones por ejemplo, el paciente tiene unas fracturas costales que le producen mucho dolor, no puede inspirar profundamente, o tiene un tórax inestable, ¿verdad? Puede haber también una alteración de la resistencia de la vía aérea, porque un paciente asmático, un paciente con EPOC. Bueno, brevemente, este es un repaso que este crédito ustedes ya lo pasaron. Cuando hablamos de respiración pulmonar, hablamos del intercambio gaseoso, es decir, de la entrada de oxígeno de los alvéolos a la sangre y de la salida de dióxido de carbono de la sangre hacia los alvéolos para después ser eliminado. Cuando la sangre viene del lecho venoso, ella viene aproximadamente con una presión arterial de oxígeno de entre 35 a 50 milímetros de mercurio y una CO2 de 40 a 50 milímetros de mercurio. Entonces, por gradiente de concentración, porque son gases que se manejan por diferencias de presión, el CO2 sale y el oxígeno entra al capilar. Entonces, cuando ya llegamos al lado arterial, encontramos que la presión de oxígeno debe haber llegado de 80 a 100, que es la presión arterial de oxígeno normal, y la presión arterial de CO2 debe estar entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Para que eso se dé, debe haber buena ventilación, debe haber buena perfusión. Esta membrana alveolo-capilar debe estar bien permeable para que todo esto se dé de la manera adecuada. Si eso no se da de manera adecuada, pues va a haber problemas, porque no va a difundir bien el CO2 y el CO2 no se va a poder eliminar y el oxígeno no va a poder entrar al capilar pulmonar para oxigenar la sangre. Entonces vamos a tener problemas como una baja presión de oxígeno. O sea, el oxígeno va a estar menor de 80 milímetros de mercurio y eso es lo que se conoce como insuficiencia respiratoria tipo 1. El paciente está hipoxémico. Ahora puede también que no permita que el CO2 se elimine adecuadamente por algún problema. Generalmente es a nivel un trastorno severo del alveolo, o porque se está produciendo, puede ser también mucho CO2, o porque hay un trastorno de la membrana alveolo capilar grave, porque tiene que ser bien grave porque el CO2
se difunde muy rápidamente a través de esta membrana, mucho más rápido que el oxígeno, 20 veces más rápido que el oxígeno. Entonces, pues, muchas veces hay trastornos para que difunda el CO2, el oxígeno, perdón, pero no afecta el CO2 severamente. Es lo que se llama insuficiencia respiratoria tipo 2. Es un paciente que está, además de hipoxemia, cursa con hipercapnia. Eso es la respiración pulmonar. Hay otra respiración que es la respiración celular, que es la que se produce cuando el oxígeno y la glucosa entran a la célula, se da la fosforilación oxidativa y se produce el ATP, ¿eh? Normalmente en la glicólisis aerobia. Cuando esto se afecta, se produce, cuando no hay capacidad de hacer esto, es lo que se llama, eh, es lo que se llama hipoxia. Hipoxemia es bajos niveles de oxígeno a nivel de la sangre. E hipoxia es bajos niveles de oxígeno a nivel de los tejidos. Es una diferencia en dos términos que es importante. Entonces, el aparato respiratorio ya usted lo conoce, ¿verdad? Todo lo que cuenta. Entonces, brevemente, si usted ve para que haya una buena, este proceso se dé bien, que la sangre venosa se oxigene bien y el nivel de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial esté normal, tiene que funcionar bien el sistema nervioso, las vías nerviosas deben estar intactas, los músculos deben funcionar bien, el pulmón debe estar bien perfundido y bien ventilado, ¿sí? Los sistemas que sensan el control, que son la presión arterial de oxígeno, el pH, la presión de oxígeno, deben estar bien los quimiorreceptores para coordinar los cambios con el sistema nervioso y que todo este proceso se dé de manera adecuada para que el intercambio gaseoso esté bien. Bueno, brevemente también a ver si alguien me dice, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de esta curva de disociación oxígeno-hemoglobina, verdad? Bueno, esta curva de disociación oxígeno-hemoglobina es importante entenderla. ¿Por qué? Porque cuando usted va, ¿qué es esto? A ver quién me dice qué es este dibujito que está aquí, ¿cómo se llama este aparatico? De pronto si alguno lo conoce. ¿Alguno lo recuerda? El oxímetro. El oxímetro. El oxímetro, excelente. El oxímetro le da la saturación de oxígeno de la hemoglobina arterial. Usted bien sabe que el 97% del oxígeno lo transporta la hemoglobina. El 3% es el que está diluido en la sangre y es el que medimos con los gases arteriales y es el que está en este eje. Entonces, aquí tenemos la saturación de oxígeno que uno mide con el oxímetro y aquí tenemos la presión arterial de oxígeno, que es la que uno mide cuando punza al paciente para sacarle sangre arterial y medir los gases arteriales. Estos dos se correlacionan. Normalmente a pH y temperatura normal, cuando uno le pone en el oxímetro, y si el oxígeno marcara 50, quiere decir que su presión arterial de oxígeno está aproximadamente en 27 milímetros de mercurio. Si usted le pone el oxímetro a un paciente y le dice que está en 90, eso quiere decir que la presión arterial de oxígeno está aproximadamente en 60. ¿Se acuerdan a qué se llama insuficiencia respiratoria cuando la presión arterial de oxígeno está por debajo de? Se los acabo de decir. ¿Cuándo se dice que hay insuficiencia respiratoria? 60. Por debajo de 60. Entonces, si usted le pone el oxímetro a de pulso a un paciente, le llega a urgencia el paciente, usted le pone el oxímetro y usted le encuentra que la saturación está en 85, dígalo, el paciente está en insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque tiene la presión arterial de oxígeno por debajo de 60. Ahora, si usted le pone el oxímetro y le sale que está en 94, de 94 para arriba, 94, 95, 96, quiere decir que tiene una presión arterial de oxígeno alrededor de 80 o más. O sea, que está en una presión arterial de oxígeno normal, que es de 80 a 100. ¿Ya? Y si le sale que está por debajo de 94, pero por encima de 90, aún no está en insuficiencia respiratoria, pero el paciente está hipoxémico, ¿no? Entonces, el oxímetro de pulso ciertamente no es igual que medir los gases arteriales, pero sí le da una idea inmediata de cómo puede estar la presión arterial de oxígeno y usted saber si el paciente está en insuficiencia respiratoria,
si está hipoxémico o si está con un nivel, con una presión arterial de oxígeno normal. Bueno, ¿conoce alguien este monitor? ¿Lo han visto? Este es otro monitor importante. Hay dos monitores importantes. Este los conoce todo el mundo y lo usamos mucho, no solamente los anestesiólogos. Y este lo conoce menos gente, pero a los anestesiólogos nos exigen usarlo como una norma mínima de seguridad en anestesia. Casi no lo veo yo en los cuidados intensivos, cosa que que me extraña porque debería. O sea, este monitor se llama capnógrafo. Si a mí me ponen a escoger, doctor Edwin, dígame, tiene un solo monitor para escoger para usted dar esta anestesia general. ¿Cuál escoge? Yo escojo el capnógrafo, sin dudarlo. ¿Por qué? ¿Qué mide el capnógrafo? Mide el CO2 que el paciente exhala. Entonces, cuando el paciente exhala el dióxido de carbono, se hace una curva que vea que parece como una mesetica, un pudincito. Bueno, entonces, esta es la fase expiratoria y esta es la fase inspiratoria. Entonces, este puntico máximo que está aquí es el CO2 al final de la expiración. Para que esta línea se dé así sucesivamente, o sea, que sucesivamente salgan las meseticas, tiene que darse una serie de procesos. El CO2 se produce en las células, ¿verdad? Producto del metabolismo celular. Entonces, ese CO2 debe ser transportado de la célula al torrente circulatorio. Es decir, si el paciente no está bien perfundido, el trazado capnográfico no va a ser normal. Luego, ese CO2 debe ser llevado por la circulación venosa hasta las venas cavas, de las venas cavas pasar al ventrículo derecho, a la aurícula derecha, luego al ventrículo derecho, ¿ya? Debe ser llevado, ¿verdad? Por la circulación, llegar al pulmón. En el pulmón debe estar bien perfundido, debe estar bien ventilado. Luego del alvéolo, ese CO2 debe salir hacia las vías respiratorias, que deben estar permeables. De ahí debe salir al tubo endotraqueal y de ahí al aparato. O sea, si yo tengo un trazado capnográfico normal, yo digo que el paciente está bien perfundido, que tiene un buen gasto cardíaco, que tiene un buen equilibrio ventilación-perfusión, que las vías aéreas están permeables y que está bien intubado. O sea, me dice todo. Ahora, imagínense ustedes si de un momento a otro yo estoy con un paciente monitorizado y de repente esto desaparece y queda plano. ¿Qué creen ustedes que puede pasar ahí? Que se No, no, la mayoría. no, participen así, que estamos en una conversación jovial, no estoy evaluándolos ni nada, ni por el estilo. Yo tenía un paciente intubado, tengo este monitor y esto que estaba así, el trazado normal, de repente queda plano. ¿Qué puede haber pasado ahí? No se está eliminando el CO2. ¿Cómo? No Es se que está eliminando el CO2. ¿Y por qué? Exacto, no se está eliminando el CO2. ¿Y por qué puede haber pasado eso? Así de repente. Que esté mal colocado el tubo. Es una causa perfecta. Puede que nieve, de pronto el tubo se acodó, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? O se tapó con alguna mucosidad, puede ser. O se salió el tubo. Muy bien. ¿Qué otra cosa puede causar que eso pase? Hizo paro. Pues, ah, si yo veo que de repente desaparece, yo enseguida lo primero que corro es a revisar qué será y reviso el tubo. Ah, no, el tubo no es. Pero si el tubo está bien, ahí sí me asusto, porque puede pasar los segundos. Ya, obviamente, si esto aquí se detiene, no hay gasto cardíaco, ¿quién va a llevar el CO2 hasta el capilar pulmonar? Nadie. ¿Ya? Entonces, desde aquí ya se para esta línea queda plana. Ahora, yo empiezo a hacer masaje cardíaco, a espichar el corazón, chinqui, 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 a hacer lo que se llama compresiones torácicas efectivas. ¿Qué creen? Y ventilo al paciente. ¿Qué creen que pasa? Ya había quedado en cero cuando yo empiezo ese proceso de comprimir el corazón del paciente para hacer un gasto cardíaco artificial. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría ahí con la capnografía? ¿Vuelven los picos? ¿Vuelven? Ok, claro que vuelven.
porque estoy haciendo un gasto cardíaco, ¿verdad? Ya el gasto cardíaco espontáneo se cesó, pero yo empecé a hacer un gasto cardíaco artificial, obviamente, ni de cerca igual al gasto cardíaco normal, es un gasto cardíaco mínimo. Si acaso de una tercera parte del gasto cardíaco normal, si hago las compresiones bien hechas. Y entonces esto reaparece, pero ¿ustedes creen que reaparecería igual o más pequeña? Más pequeña. Más pequeña. Entonces usted va a ver que de pronto ya el ETSO2 que estaba en 38, ¿verdad? Ahora le aparece en 12, en 15, en 20, ¿ya? O sea, le aparece la carnografía, pero no le aparece igual que un gasto cardíaco normal. ¿Por qué? Porque es un gasto cardíaco mínimo. Bueno, digamos que el paciente hizo paro por fibrilación ventricular y yo lo desfibrilo y sale del paro. ¿Qué piensan que puede pasar en ese momento que el paciente sale del paro? Con este trazado carnográfico que venía en 20, en 15, ¿queda igual o cambia? Cambiaría. ¿Cómo, qué cambio tendría? ¿Aumentaría o qué? ¿O bajaría? Pues sí, Aumenta. Entonces, yo estoy haciendo y de pronto veo que venía en 20 y el siguiente me sale en 45. O sea, de un momento subió abruptamente, ¿ya? Eso es un signo de que el paciente salió del paro, ¿ya? Porque es la única forma de que eso pudiera pasar. Entonces, fíjense, el carnógrafo, ojo con esta pregunta que siempre se las hacen. Cuando yo intubo al paciente, digamos que yo lo intubé, la mejor forma de saber que el tubo está en la vía aérea es con el CO2 expirado. No hay, esa es la forma más rápida, inmediata y fidedigna. Si yo intubo al paciente y tengo un carnógrafo y se lo conecto y veo que sale un trazado carnográfico normal, o sea, sucesivamente 3, 4 meseticas de esta, está intubado. Sí o sí está intubado. O sea, es el mejor método para saber si el tubo quedó bien puesto en la vía aérea. Cuando el paciente hace paro, es un método que rápidamente me puede a mí informar de que tal cosa ha sucedido. Empiezo a hacer las compresiones torácicas. Si yo hago las compresiones torácicas y el CO2 expirado me sale menor de 10, ¿qué quiere decir? Que las compresiones son de mala calidad, mal pronóstico para el paciente. Entonces, me ayuda a evaluar la calidad de la reanimación. Entonces, algo está pasando, mira para ver si es que no están siendo suficientemente profundas, si las manos están mal puestas, si de pronto la superficie es blanda y no están siendo efectivas las compresiones, me ayuda a evaluar la calidad de las compresiones. Y cuando el paciente sale del paro, me ayuda a darme cuenta rápidamente del retorno a la circulación espontánea. Entonces ustedes ven que el carnógrafo es un buen monitor. Y otra cosa, la presión arterial de CO2, en este caso que les puse este ejemplo aquí, es de 42. Como ya les dije que el CO2 difunde rapidísimo, o sea que no hay gradiente alveolo capilar de CO2 como con el oxígeno. Si la presión arterial de oxígeno de CO2 está en 42, la presión alveolar está en 42. Este CO2 obviamente tiene que recorrer un largo camino por una toma de muestra que por lo general mide entre 1,5 metros, aproximadamente a 2 metros, y ahí queda algo del CO2 que el paciente exhala, entre 3 a 4 milímetros de mercurio. Entonces, si la presión arterial de CO2 está en 42 y la alveolar de CO2 está en 42, lo más probable es que aquí me aparezca la presión arterial, el SO2 telespiratorio en 38, porque a este 42 hay que restarle los 4 milímetros de mercurio que se quedaron aquí. Entonces, el carnógrafo me sirve también indirectamente para tener una idea de cómo está la presión arterial de CO2 del paciente. En anestesia eso nos sirve mucho, sobre todo para los pacientes de neuro, porque el dióxido de carbono es el máximo vasodilatador cerebral. Y si un paciente hace hipercapnia durante una cirugía de neuro, hace un edema cerebral y se tiró la cirugía. Entonces, uno cuando está en neuro, uno procura mantener el ETCO2 en un nivel inferior, o sea, tratando de que la presión arterial de CO2 se mantenga en lo normal, que es de 35 a 45 milímetros de mercurio, tendiendo más al límite inferior de la normalidad para evitar el efecto del edema cerebral que produce el dióxido de carbono. Bueno, entonces, cuando usted evalúa a un paciente en urgencia, le llevó al paciente en urgencia, usted tiene que evaluar primero
si el paciente está crítico. ¿Cómo sabe usted que el paciente está crítico? Signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Cómo tiene la presión arterial? ¿Está hipotenso? ¿Hay trastorno agudo de la conciencia? ¿Hay signos de shock? ¿Cuáles son los signos de shock? Piel pálida, fría, moteada, sudorosa, llenado capilar lento. Tiene dolor torácico tipo anginoso que denota hipoperfusión coronaria. Tiene signos de falla cardíaca, ritmo de galope, estertores crepitantes en bases pulmonares. Todos estos son signos de que el paciente está crítico y que estamos en riesgo de que el paciente nos llegue a un paro cardíaco. La insuficiencia respiratoria puede llevar a un paciente a un estado crítico y por eso hay que actuar con prontitud, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando la presión arterial de oxígeno se reduce por debajo de 60 milímetros de mercurio, ¿ya?, empieza a causar hipoxia en todos los órganos y tejidos. Y cerebro y corazón son los más sensibles, ¿ya?, porque son los que más consumen oxígeno entre los órganos. Puede o no acompañarse de que el CO2 se eleve, ¿ya? El CO2 ya saben que lo normal es de 35 a 45. Entonces, cuando el CO2 está por encima de 45 es cuando hablamos de insuficiencia respiratoria tipo 2. Ahora vamos a ver por qué este concepto es importante, se llama gradiente alveolo capilar de oxígeno. Vean ustedes la sangre venosa. La sangre venosa tiene una presión arterial de oxígeno que puede estar alrededor de 40, pero cuando ya se oxigena, pasa por el alveolo y se oxigena, esta aumenta de 80 a 100. Entonces, la presión alveolar de oxígeno que está alrededor de 100 milímetros de mercurio, con la diferencia entre la presión arterial de oxígeno y la presión alveolar de oxígeno, normalmente es de 10 a 20. ¿Por qué? Porque aquí está en 100 y aquí está de 80 a 100. O sea, entre 10 y 20 es lo normal. Esto si se altera, porque ya sea que hay un problema aquí en el alveolo o en el capilar o en la membrana alveolo capilar, ocasione que el oxígeno no difunda adecuadamente, entonces la sangre no se oxigena bien, hace que este gradiente se eleve a más de 20 milímetros de mercurio. Esto puede ser causado sobre todo por enfermedad pulmonar intrínseca, por trastornos de la membrana alveolo-capilar o por trastornos de ventilación-perfusión, que es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria. Entonces, como un ejercicio, cuando usted le llega a un paciente con hipoxemia, lo primero que usted tiene que evaluar es cómo está el CO2. Si el CO2 está alto o el CO2 está normal. Un segundito, perdón, que tengo el celular aquí prendido y me están molestando para apagarlo. Bueno, si el CO2 está elevado, voy a hacer este término primero. Bueno, aquí está lo del gradiente alveolo capilar de CO2. Esta es una fórmula larguísima que no se la van a aprender, pero básicamente es para que vean de dónde sale ese gradiente alveolo capilar. Esa se obtiene de multiplicar la fracción inspirada de oxígeno, que es la que vimos, por la presión barométrica, por la presión de agua, y la presión arterial de CO2 del paciente por esta constante que es 0.8, que es la cantidad de CO2 que se produce por cada 250 mililitros por minuto de oxígeno que se consumen, que eso da 0.8. Y entonces esa fórmula da esto. Si el paciente está respirando oxígeno al 21%, está aquí en la costa, que son 760 milímetros de mercurio, la presión de agua nunca cambia, que es 47, su PCO2 es de 40 por 0.8, menos la presión arterial de oxígeno que él tenga, eso le va a dar, en este caso, 10 milímetros de mercurio, que sería un gradiente alveolo capilar de oxígeno normal. Ya vemos que si es mayor de 20, hay trastorno de la difusión alveolo capilar por problema propio del parénquima pulmonar. Si está menor de 20, el paciente está hipoventilando. Entonces, volvemos a lo mismo. El paciente tiene un nivel de hipoxemia. Entonces, lo siguiente que usted se tiene que preguntar es, ¿el paciente tiene el CO2 normal o alto? Tiene el CO2 alto, ¿ya? Tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Cómo tiene el gradiente alveolo capilar? El gradiente alveolo capilar
lo tiene normal. Si el gradiente alveolo capilar lo tiene normal, o sea, no hay desequilibrio entre el oxígeno alveolar y el oxígeno arterial, o sea, ahí está difundiendo igual. El problema es ventilatorio. O sea, el paciente está hipoventilando. ¿Por qué? Porque tiene un trastorno del sistema nervioso, porque tiene un trastorno de las vías de conducción, tiene de pronto un problema de una enfermedad desmielinizante, tiene una sección medular, tiene una enfermedad neuromuscular, tiene miastenia gravis, tiene un tórax, alguna restricción en la movilidad del tórax por algún motivo. O sea, no ventila bien el paciente. Ahora, lo otro es que el CO2 esté normal. Si el CO2 está normal y el gradiente alveolo capilar también está normal, ahí hay un problema en la fracción inspirada de oxígeno. ¿Por qué? Porque el paciente de pronto estuvo en un ambiente que hay poco oxígeno, por ejemplo, no sé, un ambiente muy cerrado o con algún gas, algún incendio que había poco oxígeno, el paciente o que está en una altura y no está acostumbrado, ¿ya? Que la presión inspirada de oxígeno baja, eso le puede suceder eso. Ahora, si el paciente tiene el gradiente alveolo capilar alto, ¿no? Con la presión arterial de oxígeno normal, ¿no? Con la presión de CO2 normal, estamos hablando ahí de que tenemos que hacer el gradiente alveolo capilar de oxígeno. Si el gradiente alveolo capilar de oxígeno está trastornado, está aumentado, ahí hay un problema entonces de ventilación-perfusión, que es la causa más frecuente de que el paciente tenga problemas respiratorios. Si alguien se los pregunta alguna vez, ¿cuál es la causa más frecuente de que el paciente sufre insuficiencia respiratoria? Son los desequilibrios entre la ventilación y la perfusión. Bien. Si no quieren sacar esa fórmula larga, se bajan esta aplicación. Entonces aquí ponen todos, fíjense, todos son los mismos valores. Ponen la presión barométrica, la presión de oxígeno del paciente, la FIO2 que está inhalando, y les da, mira que les dio lo mismo, usted da un poco más, está 9.7 y aquí nos dio 10. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Si voy muy rápido me dicen, porque de ¿Cuál pronto es la causa más frecuente de insuficiencia respiratoria? Es lo que acaba de decir. los desequilibrios ventilación-perfusión. Por ejemplo, un paciente asmático o con EPOC descompensado tiene una resistencia en la vía aérea elevada, está mal ventilado. ¿Ya? Entonces ya hay baja ventilación a pesar de que la perfusión esté buena. Otro caso, un paciente con neumonía, los alvéolos se le llenan parcialmente de material purulento, no deja que el alvéolo se insufle bien, está mal ventilado a pesar de que esté bien perfundido. Un desequilibrio ventilación-perfusión. Otro ejemplo, un paciente con una enfermedad que afecte la membrana alveolo-capilar, trastorno de difusión de la membrana alveolo-capilar, no deja que el oxígeno pase con facilidad del alveolo al capilar. Otra enfermedad que produce desequilibrio, ventilación, perfusión. En todo caso, ¿cuál es la característica? Que el paciente está hipoxémico, ¿verdad? Tiene el CO2 normal, pero el gradiente alveolo capilar, que es este, ¿verdad? Lo va a tener elevado. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, señor, gracias. Bueno, ahora, miren, ¿qué sucede? Ahora, puede haber otro desequilibrio ventilatorio, o sea, eso es por enfermedades que afecten las vías respiratorias, el alveolo, el capilar, pero también puede ser por un chum, puede producir este mismo fenómeno, un chum o cortocircuito, que es que hay áreas del pulmón que definitivamente no estén ventiladas, porque los alvéolos no se pueden ventilar, ya sea porque están llenos de líquido, llenos de sangre, o que está obstruido el pulmón ahí, la vía respiratoria, no se puede ventilar. Entonces, hay áreas del pulmón que no están ventiladas y si están perfundidas, ese es un chum, un cortocircuito. O puede pasar lo contrario, que el pulmón esté bien ventilado, pero esa área del pulmón no esté perfundida porque un coágulo bloqueó la circulación pulmonar. ¿Qué es lo que pasa en qué patología?
¿En qué patología pasa eso que acabo de decir? Que hay zonas del pulmón que las tapa un coágulo y no se pueden perfundir. El TEP. Entonces, eso puede producir un cortocircuito. Ahora, el paciente está hipoxémico, ¿verdad? Y tiene el CO2 normal, o sea, no está con el CO2 elevado. ¿Cómo sé yo si es por un desequilibrio ventilación perfusión o un cortocircuito? El que me conteste a ese le doy una bonificación. Le repito la pregunta. ¿Se acuerdan que, o sea, yo tengo mi paciente hipoxémico, me llega a urgencia, le encuentro presión arterial de oxígeno menor de 80. Listo. Voy a ver cómo está la presión arterial de CO2. Ya saben que puede estar de dos formas, o puede estar elevada o puede no estar elevada. Si está elevada, si me sale alta, lo siguiente que tengo que hacer es el gradiente alveolo-capilar, ¿verdad? Si el gradiente alveolo-capilar me sale normal, digo, está hipoventilando. Tengo que buscar por qué está hipoventilando. Ahora, la otra. El CO2 me sale normal. Está hipoxémico, pero no está hipercárnico. ¿Verdad? El gradiente alveolo-capilar me puede salir entonces, es la tercera pregunta, normal o elevado. Si me sale normal es porque está inspirando un aire pobre en oxígeno. Y si me sale elevado, ¿ya? Puede ser porque hay un desequilibrio ventilación-perfusión o hay un cortocircuito. O sea, áreas del pulmón, cuando hay cortocircuito, Chun, es que hay áreas que definitivamente no ventilan o no perfunden. Estamos hablando de oxigenoterapia. ¿Cómo sé de manera sencilla diferenciar esas dos últimas? Un paciente que está con un Chun o que está con un desequilibrio ventilación-perfusión. ¿Cómo puedo hacer esa diferencia? Unos gases arteriales. Más sencilla todavía. Profe, con el llenado capilar. ¿Cómo? ¿Cómo? Llenado capilar. ¿Qué más otra opinión? Por ahí escuché algo, pero no sé, como hablaron todos al mismo tiempo. Si el paciente mejora dando oxígeno. Que esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Yo le pongo oxígeno al paciente y espero un ratico y le vuelvo a tomar los gases arteriales. Si mejora, hay un desequilibrio ventilación-perfusión. Si no mejora, hay un cortocircuito. Por mucho oxígeno que usted le ponga, no va a mejorar porque ya es un pulmón que tiene áreas o que no ventilan o que no perfunden. Por mucho oxígeno que usted le ponga, ¿verdad? No va a mejorar. ¿Listo? Perfecto, muy bien. ¿Acuerda el nombre del doctor? Pues entonces aquí tenemos a la clasificación claro. resumido, ¿verdad? La tipo 1, ¿verdad? Baja el hipoxemia, ¿verdad? Sin hipercapnia. Tipo 2, hipoxemia con hipercapnia. Y también puede ser mixta, ¿verdad? La duración puede ser aguda, puede ser crónica o puede ser crónica agudizada. Aguda puede ser por un proceso agudo, una neumonía, ¿verdad? Una intoxicación, una obstrucción de la vía aérea. Crónica, el clásico paciente con EPOC, ¿verdad? O puede ser un paciente con EPOC que se agudiza. Y el PAFI, que es la diferencia entre la presión de oxígeno y la FiO2, uno divide esos dos valores y lo que le dé uno sabe si la falla respiratoria es leve o es severa, de acuerdo a cómo le dé la PAFI. Bueno, signos clínicos así grandes, cuando usted le llega un paciente en urgencia, doctor, ¿y cómo sé yo que un paciente está grave? De las primeras cosas que usted tiene que hacer, eso lo vamos a ver más adelante cuando vemos manejo de la vía aérea, es hablar con el paciente. Si el paciente le habla con una voz clara, coherente, ¿ya? Orientado, con buena vocalización, lo más seguro es que de momento por lo menos no esté grave, porque se necesita que esté bien oxigenado el cerebro, que tenga una buena ventilación para que pueda emitir una voz clara. Lo otro es la frecuencia respiratoria. La taquipnea es uno de los signos más precoces de insuficiencia respiratoria. Si usted ve que usted le está poniendo oxígeno al paciente y vean, no mejora, ponle una mascarilla,
no mejora. Vamos a ponerle un Venturi al 60, no mejora. Bueno, ponle una de no reinhalación al 100, no mejora. Hombre, la cosa ya no está pintando bien. La hipercapnia es uno de los signos también de gravedad en el paciente. Cuando un paciente está hipoxémico, hipercápnico, sobre todo cuando empieza a desarrollar acidosis respiratoria, es decir, que el pH le baja por debajo de 7.35, también otro signo de gravedad, el aleteo nasal, los tirajes. Todos estos son signos y parecen cosas sencillas, pero muchas veces el paciente se complica y termina en un paro cardiorrespiratorio por no estar atento a estas señales, ¿tá? Y proceder a tomar las medidas correctivas necesarias para que el paciente no vaya a desarrollar un paro por hipoxia. Bueno, ahí tenemos las causas de hipoxemia, ya las hemos hablado, no lo voy a repetir. Baja FiO2, hipoventilación, un chute, desequilibrio. Esta es la causa más frecuente de hipoxemia, desequilibrio de ventilación, perfusión. El CO2 puede aumentar por hipoventilación, que es lo más frecuente, pero también por situaciones más puntuales como esta, ¿no? Situaciones en que se produce metabólicamente mucho CO2, son todas estas que aparecen aquí. Quemadura, sepsis, hipertermia maligna, ejercicio intenso, temblor, alta ingesta calórica, puede producir aumento del CO2. Aquí esto se los voy a dejar, pues. Tenemos todas las causas de insuficiencia respiratoria, muscular, de la vía aérea, alveolares, a nivel de pleura intersticio, de circulación, hematológicas, metabólicas. Bueno, entonces ahí tenemos la clínica. Disnea, signos de dificultad respiratoria, tiraje, subcostales, intercostales y supraclaviculares, y la respiración paradójica, que normalmente en la inspiración, ¿verdad? Si usted respira, usted, ¿verdad?, expande el tórax, pero en la respiración paradójica pasa lo contrario. Usted respira y el tórax se le comprime y el abdomen se le protruye. Ese signo de respiración paradójica, y el diafragma no está funcionando adecuadamente. Entonces, hay que garantizar la oxigenación, garantizar la ventilación, corregir la causa de la ira, prevenir las complicaciones y tratar sin anemia. Ya sabemos que el principal transportador de oxígeno es la hemoglobina. Si un paciente, por mucho que usted lo quiera corregir una falla respiratoria, si está severamente anémico, no va a haber forma de compensarlo. Listo. Ahí tenemos como un flujograma, ¿verdad?, de insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Lo que les acabo de decir, si responde oxígeno, a ver si no responde oxígeno. Bueno, esto es como, bueno, esto es importante que se lo aprendan, porque cuando le vayan a hacer las evaluaciones ECOE, uno siempre que evalúa un paciente sigue este orden. Entra en contacto con el paciente, habla con el paciente, se presenta, le hace preguntas. Ya usted le está evaluando todo, neurológicamente y respiratoriamente, indagar sobre la enfermedad actual, revisar la vía aérea. Si uno ve que hay una indicación de oxígeno, colocarle oxígeno, inspección, palpación, ocultación del tórax, inspección, palpación, ocultación del abdomen, canalizar 2 vías, solicitar los paraclínicos que estén pertinentes, tomar los signos vitales, tomar los pulsos distales, llenado capilar, identificar si hay signos de hipoperfusión, examinar las pupilas y el glasgow. Esto siempre se le hace a todo paciente. ¿Ya? Bueno, lo más crítico, obviamente, que se le puede presentar a un paciente es paro cardíaco. Entonces, cuando hay paro cardíaco, siempre se ventila con BBM y oxígeno al 100%. Siempre. Los pacientes críticos siempre requieren concentraciones altas de oxígeno. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen algún problema, ya sea una patología médica o traumática, que les está imposibilitando un adecuado proceso de ventilación y oxigenación de la sangre. Por ejemplo, un paciente con un trauma craneoencefálico severo, un paciente epiléptico. Hay que dar siempre oxígeno al 100%. Entonces, IRA tipo 1, aquí la tienen definida. PO2 menor de 60, respirando oxígeno al 21%. IRA tipo 2, PaCO2 mayor de 45, ¿ya? pH menor de 7.35, y también puede ser mixta. Entonces, si tengo un paciente crítico, paciente que está severamente enfermo,
sí o sí tengo que dar oxígeno siempre a altas concentraciones, o sea, mascarilla de no reinhalación. O sea, aquí no hay otra alternativa. El paciente no está crítico, o sea, el paciente está estable, entonces ahí sí puedo evaluar. ¿Tiene riesgo de ir a tipo 2? ¿Cuál es el paciente con riesgo de ir a tipo 2? El paciente con EPOC, que retiene crónicamente CO2, el obeso, o algún trastorno de la caja torácica, enfermedad neuromuscular, ¿ah? o intoxicación por medicamentos que le esté condicionando, que esté hipoventilando y reteniendo CO2. Si el paciente tiene riesgo de ir a tipo 2, el objetivo terapéutico cuando damos oxígeno es que la saturación de oxígeno llegue de 88 a 92. Entonces, a un paciente con EPOC, usted nunca va a desear que o sea, su objetivo terapéutico nunca va a ser que la presión arterial de oxígeno le llegue, que la saturación de oxígeno le llegue a 100% y que la presión arterial de oxígeno le llegue a 99, porque ya ese paciente no funciona así. Usted tiene un objetivo terapéutico más moderado, de 88 a 92. Entonces siempre se inicia con una FiO2 lo más baja posible para lograr ese objetivo. Ahora, no tiene riesgo de ir a tipo 2. Ahí sí te podemos ser un poco más laxos y el objetivo terapéutico es llegar a saturaciones de oxígeno de entre 94 a 98. Entonces, riesgo de ir a tipo 2. Me llegó el paciente con EPOC, el paciente obeso, ¿eh? El paciente con una cifoescoliosis grave o el paciente que viene tomando benzodiazepinas, ¿eh? Ese paciente tiene riesgo de ir a tipo 2. Entonces, lo que tengo que hacer entonces es tomar la gasometría arterial, ¿ya? Si el pH está menor de 7.35, es decir, el paciente está en acidemia por acidosis respiratoria, es un signo de alarma, ¿ya? Ese paciente muy probablemente usted debe considerar intubación o por lo menos ventilación mecánica no invasiva. Siempre ahí usted consulte a un experto. Entonces, le llegó el paciente a urgencia, le puso usted el oxímetro, tiene la saturación baja, ¿eh? Y digamos que la saturación se la encontró en 90 o en 85, vamos a tomarle unos gases arteriales. ¿Cómo le salió? No, doctor, le salió el CO2 en 55 y el pH en 7.3, ¿no? Ese es un paciente, usted dice, este paciente hay que ponernos pilas porque pronto pueden pasar, está en insuficiencia respiratoria y puede pasar de una insuficiencia respiratoria a un paro respiratorio y un paro cardíaco. Y inmediatamente usted ve a este paciente, lo primero que tiene que colocarle es una mascarilla Venturi, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo sé cuánto le voy a dar de oxígeno e ir subiéndole la concentración hasta que logre el 92%. Si usted ve que rápidamente no logra este objetivo, hay que consultar ya a un experto. Bueno, el paciente tiene un pH normal, ¿verdad? Mayor de 7.35, tiene hipercapnia. Lo trata con una mascarilla Venturi igual, ¿verdad? Va dosificando hasta que el objetivo suyo de el 88 a 92% y lo repite los gases arteriales cada hora, ¿ya? Hasta que se ha valorado a ver si solamente se puede dejar con la mascarilla Venturi o hay que pasarlo de pronto a unidad de cuidado intensivo para apoyo ventilatorio. Ahora, la PCO2 está menor de 45, normal o baja. Ahí sí ya usted ya no hay riesgo de ir a tipo 2. Le puede dar oxígeno para que logre el 94 al 98% y a los 30 o 60 minutos repite los gases. Si usted logra esa concentración, bueno, hemos logrado el objetivo, ya puede pedir consultar a un experto. Si la presión de CO2 aumenta a más de 45, ya usted sabe que esto es el riesgo que hay que el paciente haga hipercapnia, ¿no? Cambie el objetivo de 88 a 92%. O sea, el CO2 es la medida que usted le va a indicar cuál es su objetivo terapéutico en cuanto a la oximetría de pulso. Paciente con riesgo de hipercapnia, este es el objetivo. Paciente sin riesgo de hipercapnia, este es el objetivo. Entonces, aquí, ejemplo práctico, me llevó al paciente a urgencia, le puse el oxímetro. El oxímetro me salió saturación normal entre 94 y 98, no suministro oxígeno. ¿Para qué? Si tiene la saturación de oxígeno normal. Entonces, monitorice
y no administra oxígeno al menos que baje a menos de 94. La saturación de 94, a ver si se acuerdan con qué presión arterial de oxígeno se correlaciona. Si yo lo veo en 94, al paciente la saturación de oxígeno en el oxímetro, ¿cuánto más o menos puede tener entonces la presión arterial de oxígeno? Alrededor de 80. de 80. 80. Que es lo normal. Entonces, ¿para qué le voy a poner oxígeno a un paciente que no lo necesita? Ahora, le pongo el oxímetro y me sale menos de 94, ahí sí requiere oxígeno, porque quiere decir que la presión arterial de oxígeno está por debajo de 80, es decir, está hipoxémico. Entonces comience la oxigenoterapia, ¿verdad? Y haga siempre, la gasometría arterial es importante, ¿no? Para uno saber, porque es lo que le ayuda a uno a ver cuál es el resultado de la terapéutica que uno está suministrando. Si la presión arterial de CO2 aumenta a más de 45 o hay deterioro respiratorio, hay que considerar la ventilación mecánica en el paciente. O sea, siempre, obviamente, la insuficiencia respiratoria es la manifestación clínica de una patología de base. Entonces, siempre hay que tratar la causa. Si el paciente viene, por ejemplo, con insuficiencia respiratoria y está intoxicado por opioides, hay que tratarlo con naloxona, ¿verdad? Además de todas las medidas con oxígeno, ¿verdad? Bueno. La presión arterial de CO2 está menor de 45, normal o bajo. Este es el objetivo, de 94 a 98%. Controle los gases arteriales igual cada 30 o 60 minutos. Si usted después de un tiempo no logra la saturación objetivo, tiene que consultar a un experto. Siempre el detonante, usted está en la alerta roja, que la PSO2 me empieza a aumentar a más de 45, ¿ah? Para bajar la FiO2 que le estoy dando al paciente y evitar complicaciones. Bueno, entonces, listo, llegó el paciente, saturación de oxígeno menor de 94, ¿no? Sin riesgo de ir a tipo 2. ¿No? Comienzo con el sistema más bajo, que puede ser Venturi, al 24%. No me funcionó, el riesgo de ir a tipo 2, perdón, no me funcionó. Ya saben que cuando el paciente tiene riesgo de ir a tipo 2, no podemos ser tan liberales con el oxígeno. Hay que suministrar el oxígeno mínimo suficiente para lograr una oxigenación adecuada. Si nos pasamos mucho del oxígeno, podemos agravar al paciente. Entonces, comienzo con el Venturi. Me llegó el paciente con EPOC descompensado. Bueno, vamos a empezar con el Venturi al 24. Nuestro objetivo es este. Pasaron unos minutos, no se logró, bueno, vamos a colocarle al 28, sería la siguiente escala. No se logró, vamos a pasar al 31. No se logró, vamos a pasar entonces ya al 35. No se logró, la siguiente escala es al 40. Si ya no se logró, pues tenemos que pasar con un Venturi al 60 o con una mascarilla simple que también da aproximadamente al 60. ¿Ya? Entonces, en este paciente con riesgo de ir a tipo 2, este es el objetivo. ¿No? Sin riesgo de ir a tipo 2, comenzamos con la cánula nasal, ¿verdad? Después podemos comenzar, cuando ya si nos llegamos al máximo de la cánula nasal, que es del 40, pues ya pasamos a un sistema diferente, como es la mascarilla oronasal simple o un sistema Venturi. Si no logramos el objetivo con esto, el siguiente escala sería una mascarilla con reservorio de reinhalación parcial, ¿no? que ya vemos que es unas concentraciones de oxígeno ya cercanas al 100%. Si no sirve, la otra escala ya es la mascarilla con reservorio de no reinhalación, que es 100%. Este paciente es un paciente ya bastante delicado. Si usted tiene un paciente en la urgencia que ya pasó por todo esto, tratamiento. Entonces ya le tengo una mascarilla con reservorio y no logro mi objetivo terapéutico, ese es un paciente de cuidado intensivo. Probablemente va a requerir ventilación mecánica, por lo menos no invasiva o incluso invasiva. Entonces, ese paciente, si usted está en una institución hospitalaria, debe pedir valoración para traslado a cuidado intensivo si la hay. Y si está en una institución hospitalaria de primero o segundo nivel, debe pensar rápidamente
en una remisión y, si es necesario, apoyo ventilatorio manual o intubación y ventilación manual mientras llega a una institución que se disponga de ventilación mecánica. ¿Listo? Bueno, jóvenes, cuéntenme alguna pregunta. ¿Qué hora soy? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, yo les voy a pasar bibliografía. Oye, rápidamente, bueno, nos queda media horita. Media horita les voy a hablar de algo. Bueno, lo que hemos hablado son pacientes que todavía ventilan espontáneamente, ¿verdad? Pero obviamente hay pacientes que ya no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque están gravemente deteriorados, ya sea por un trauma o ya sea por una enfermedad, por una patología médica. Entonces, ese paciente tiene alto riesgo de muerte. De hecho, la hipoxia tisular es la causa más frecuente de muerte en el paciente crítico. Por eso, si usted tiene un paciente así, usted le llega a la urgencia, ya usted ve severamente deteriorado, cianótico, severamente hipoxémico, uno tiene que pensar en asegurar la vía aérea, administrar oxígeno y dar apoyo ventilatorio. Vean, ¿por qué se muere un paciente por problemas en la vía aérea? Primero, porque el médico que lo valoró no lo evaluó adecuadamente y entonces no vio a tiempo la necesidad de darle asistencia respiratoria. Entonces, como no lo asistió respiratoriamente, el paciente obviamente se va a deteriorar. Ahora, porque el personal no está entrenado o no cuenta con los equipos necesarios para establecer una vía aérea. Pasa también que se cree que se intubó al paciente y resulta que el paciente no está intubado porque el tubo está en esófago. Entonces, nunca confiarse sino evaluar bien que el paciente esté intubado. Ya vimos que la mejor manera, ¿cuál es? De saber que un tubo está en la vía aérea. ¿Cuál es la mejor manera? 100% la capnografía. Por no fijar correctamente el tubo, bastantes accidentes han pasado por eso, que el paciente sí se intubó, pero no quedó bien fijo. El paciente hizo un movimiento o alguna cosa, se estubó, no se dieron cuenta a tiempo y el paciente se complica. Entonces ya vimos que la respuesta verbal adecuada es la medida de evaluación más temprana y más importante. Ya se lo dije, el paciente que le contesta coherente, con voz fuerte y clara, tiene una buena perfusión cerebral, tiene su vía aérea permeable y tiene una capacidad pulmonar buena. Entonces, eso ya es una medida de tranquilidad. Condiciones que pueden llevar a una ventilación inadecuada, trastornos de la conciencia, ya sea por enfermedades propias neurológicas o por efectos farmacológicos, porque la vía aérea está obstruida, ya sea por un cuerpo extraño o porque el paciente está hipoventilando. Está hipoventilando, ya vimos las causas de hipoventilación, ¿verdad? Para problemas neurológicos, neuromusculares, nerviosos. ¿Qué evalúa uno en la vía aérea? La permeabilidad. ¿Ya? Si usted ve que el paciente, usted se acerca, usted ve cómo está el flujo de aire, lo siente, ¿ya? Ve que la vía aérea está permeable. Que la vía aérea esté mantenible. ¿Cómo dice usted? El paciente puede mantener la vía aérea. Que el paciente degluta. Usted le dice al paciente, trague. Puede tragar. Y usted ve que el paciente traga. Si el paciente traga, puede mantener su vía aérea. Un paciente que no puede tragar, no va a mantener su vía aérea permeable. ¿Por qué? Porque se va a llenar de secreciones rápidamente. Y eso le va a obstruir la vía respiratoria. Signo, y otra cosa que es un signo importante y que es signo de urgencia de establecer una vía aérea definitiva, es el estridor. El paciente que está con estridor está pronto a sufrir una obstrucción completa de vía aérea y por lo tanto ese paciente tiene que intubarse. Entonces, el alcohol, las intoxicaciones por alcohol, por drogas, ¿ya? Las lesiones graves del tórax son causas importantes de falla respiratoria. Entonces, esos son los objetivos suyos, que la vía aérea se permanezca permeable, dar oxígeno suplementario, ya vemos los métodos de oxígeno suplementario que existen, dar apoyo ventilatorio, ya vemos que está el DBM, la ventilación no invasiva, la intubación incluso, y prevenir la expiración. Los dos enemigos grandes del paciente
perdón, los dos enemigos grandes del paciente son, bueno, veo aquí ahí se ve el puntero. No, ¿Se logra señor. ver el puntero? Ah, No. bueno, ahora sí. Bueno, Sí, señor. estos son los dos signos, o sea, estas son las dos cosas que hay que, porque esto es lo que mata al paciente, la hipercapnia y la hipoxemia, ¿no? Esto se soluciona, ya vimos cómo, suministrando oxígeno. Y esto se soluciona cómo, asegurando que el paciente esté ventilando bien. Como el paciente hipoventila, hace hipercapnia. Y la hipercapnia, pues obviamente es de las cosas más deleterias para el paciente. Ya vimos que el signo más temprano, uno de los más tempranos, es la taquipnea. Ahí tienen lo que es una taquipnea, una frecuencia respiratoria por encima de lo normal. En un adulto, si usted ve que tiene una frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, es un paciente que probablemente va a claudicar. 30, 35 respiraciones por minuto de manera sostenida, nadie aguanta eso. Pronto el paciente se agota, claudica y entra en falla respiratoria aguda y paro respiratorio. Entonces, es un paciente que seguramente va a haber que intubarlo. Entonces, ven ustedes los signos de gravedad, los tirajes supraclaviculares. Si usted ve un paciente que está con tirajes supraclaviculares, es un signo de gravedad en la falla respiratoria. Los tirajes también son otro signo de gravedad, ¿no? Los tirajes. Entonces, si usted ve un paciente con tirajes, aquí están los signos, ¿verdad? Aleteo nasal, músculos accesorios, taquipnea, respiración ruidosa, tos persistente, agitación, inquietud, cianosis. Obviamente, si uno ve en la urgencia un paciente, dice, este paciente tiene alto riesgo, es fácil ver, un paciente que se quemó la cara, que inhaló gases calientes, un paciente con una herida penetrante del cuello o con un trauma grave de la cara, uno dice, este paciente tiene alto riesgo de presentar problemas serios de la vía respiratoria. Ahora, hay pacientes que pueden presentar trastornos, pues este pronto es más fácil, genial, este paciente obviamente, pero hay pacientes que puede ser insidioso. ¿Por qué? Porque usted no lo ve gravemente traumatizado. Por ejemplo, el paciente que lo sacan de un sitio que estuvo inhalando gran cantidad de gases tóxicos y calientes, usted no le ve de pronto la gravedad de este paciente, pero es un paciente que, que puede terminar mal. No sé si ustedes todavía está vivo en la memoria el recuerdo triste de los pacientes de Tasajera que se sufrieron unas quemaduras amplísimas en el cuerpo. Ustedes vieron que hasta entrevista dieron, ¿verdad? Los entrevistaron y hablaron de lo que pasó y al rato hicieron falla respiratoria y después se murieron casi todos. Entonces, el que el paciente hable bien y todo y usted lo valore inicialmente, no es ya 100% que usted se va a despreocupar, ¿no? Está bien. Si usted ve que hay alguna situación que pueda causar desmejoría, o sea, una evolución engañosa, eso es lo que se llama insidioso, hay que estar pendiente porque de pronto el paciente vamos a tener que intubarlo precozmente, así no esté mal en este momento, para evitar que llegue a deteriorarse o estar atento a que en cualquier momento hay que acceder a la vía respiratoria de urgencia. Prevenir la broncoaspiración es importante. Esta es la famosa posición de seguridad o de recuperación que llamamos nosotros y siempre en la urgencia debe tener un aparato para aspirar secreciones. Ya nos quedan 20 minutitos. Bueno, los traumas maxilofaciales graves también son causas de problemas en la vía respiratoria. Causa frecuentemente accidente de tránsito que se estrellan y se golpean de frente la cara, ya sea con el parabrisas o con el pavimento, los de las motos, con un poste, con una pared, con el carro, con que se estrellaron, produce esas fracturas graves de la cara. Por todas estas cosas, la hemorragia, los edemas, las secreciones, dientes sueltos, todo esto, pues puede causar dificultad en las vías respiratorias. Cuando el paciente tiene esas fracturas graves de la cara, tipo Lefort 3, que ya le queda flotante la parte central de la cara, la parte ósea,
es un paciente que tiene un problema, como ya no tiene sostén realmente de las vías respiratorias, digamos que le quedaron unas vías respiratorias inestables, no soporta el decúbito porque se le va todo hacia atrás. Entonces, el paciente acostado siente que se está asfixiando. Ese paciente a veces puede ponerse agitado. ¿Por qué? Porque hace cierto grado de hipoxia y se pone agitado. Y uno de los riesgos de ese paciente es sedarlo. Cuando usted tiene un paciente con una fractura grave de la cara, Lefort 3, sedarlo sin asegurarle la vía aérea puede causar obstrucción inmediata y completa de la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque cuando uno lo sedan, los músculos se relajan. Y si él tiene fracturada toda la parte central de la cara, lo único que le está manteniendo la vía aérea permeable es el tono muscular. Y usted se lo quita con una sedación, el paciente se duerme, se relaja y se le obstruye rápidamente la vía respiratoria. Entonces, muchos pacientes de eso hay que intubarlos hasta que logran estabilizar la fractura. Otros signos de que puede haber problemas de las vías respiratorias, lesiones vasculares graves, la ruptura de laringe. La triada de ruptura de laringe es esta: ronquera, efisema subcutáneo y fractura palpable. Si el paciente usted le encuentra esta triada, es indicación de intubación inmediata, si es posible. O a veces incluso se necesita una vía aérea quirúrgica. Las vías aéreas definitivas son la intubación, ¿verdad? ¿Cuál es la triada? O la vía aérea quirúrgica, que es la traqueostomía y la cricotiroidotomía. La vía aérea de urgencia es la cricotiroidotomía, ¿no? Porque es la vía aérea que se puede acceder de manera más rápida. La ruptura de laringe puede ocluir totalmente la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque obviamente una laringe rota pues puede causar que la sangre o los tejidos produzcan una obstrucción que puede ser incluso completa. Y para que se rompa la laringe, el trauma tiene que haber sido bien grave, entonces puede asociarse a una lesión vascular o de las vías digestivas del esófago. El paciente va a tener estridor, ¿ya? Si la exclusión es parcial, o ausencia de ruido si la obstrucción es completa. El diagnóstico es con tomografía, pero si el paciente ya tiene signos de obstrucción, obviamente hay que asegurar la vía respiratoria primero. Pacientes que tienen más riesgo de problemas respiratorios son los pacientes obesos. Nos quedan 15 minuticos. Son los pacientes obesos, los pediátricos, porque su vía aérea es de muy poco calibre. Los adultos mayores, porque son pacientes que ya están debilitados y con enfermedades coexistentes. Y como ya vimos, pacientes con traumas craniofaciales graves. Bien. Entonces, cuando está en urgencia, el paciente que está agitado, ese puede ser un signo de hipoxia. Sucede, porque sucede. Llega el paciente al servicio de urgencia por un politraumatismo, llega borracho y el paciente está agitado, está agresivo, está gritándole groserías a las enfermeras. Entonces, muchas veces dicen, no, es que está borracho, eso no pasa, está borracho. Está borracho, dice que esa agitación psicomotora es la manifestación clínica de hipoxia. Entonces, no confiarse de que es que está borracho o que está bajo los efectos de las drogas, sino en medirle la oximetría de pulso, por lo menos ponerle el oxímetro de pulso y estar pendientes de que el paciente no esté hipoxémico. El CO2 hace que el paciente es un sedante, ¿eh? Entonces, el paciente con el que está hipercárnico muchas veces empieza con somnolencia y obnubilación. La cianosis es un signo también, obviamente, que indica hipoxemia, aunque se presenta ya de manera más tardía. Ya vimos que las retracciones, obviamente que la oximetría de pulso baja, ¿ya? Y escuche siempre, oculta el paciente, escuche los ruidos respiratorios. Bueno. Paso 1, cuando llega a evaluar usted el paciente, que la vía aérea esté permeable, ¿no? La vía aérea, ¿cómo se permeabiliza? Posición de olfateo, ¿verdad? Extensión ahora va a ver más adelante. Que no haya cuerpos extraños en la vía aérea. Si no se puede extender el cuello, había que hacer una tracción mandibular, colocar una cánula orofaringe si el paciente la tolera, para que la vía aérea esté permeable, asegurar que el paciente esté ventilando bien, ¿no? Y descartar que el paciente asegurarse de que el paciente esté ventilando bien y que la oximetría de pulso sea adecuada.
Ahí vemos las causas de alteración de la mecánica ventilatoria, más que todo son problemas de la caja torácica, lesiones del sistema nervioso central y lesiones de la médula espinal, ya eso lo vimos. Ya eso también lo vimos. Ya ve, bonito. ¿Cómo no cómo el peligro de errores en el manejo? No reconocer una ventilación adecuada. No le puse un oxímetro al paciente, me faltó ponerlo acá. No contabilizar la frecuencia respiratoria, no verificar cómo están los movimientos de la caja torácica, no tomar unas gasas arteriales. Si uno tiene un capnógrafo, ya vimos lo útil que es. Entonces, todo esto le permite precozmente saber que el paciente está adecuadamente ventilado. Bueno, el oxímetro de pulso ya vemos que es muy útil, pero hay situaciones en que de pronto no va a ser muy fiable. El paciente que está muy choqueado, obviamente él funciona con déjame prender la luz, ya está un poco oscureciendo. El paciente que está muy choqueado ya no tiene el oxímetro de pulso funciona con el pulso de los dedos, de la arteria digital, y si la arteria digital no pulsa, él no funciona. Entonces ahí ya falla. El paciente cuando está con un problema de intoxicación por monóxido de carbono tampoco le va a funcionar. O cuando está con una vasoconstricción severa, por ejemplo, con alta dosis de vasopresores, de vasoconstrictores como noradrenalina, por ejemplo, no va a servir. Cuando hay una anemia muy grave, ¿verdad? O cuando el paciente está muy hipotérmico, porque igual hay una vasoconstricción periférica. En estos casos, de pronto el oxímetro no va a ser una buena guía y tocaría tomarle al paciente una gasometría arterial. Ya esto lo vimos. ¿Ya? Bueno, pacientes con problemas severos de la vía respiratoria. La vía aérea de la cricoiroidotomía es la vía aérea de urgencia. Esto lo vimos. Bueno, importante también cuando le llega el paciente a urgencia, asegurar el cuello. De hecho, cuando Oscar les haga el examen de ECOE del paciente de trauma, si le van a evaluar un paciente de trauma, lo primero que tiene que hacer es asegurar el cuello. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene riesgo de trauma, de fracturas cervicales, hay en la medida de lo posible evitar que se complique con una sección medular. Aspirar secreciones. ¿Esos son signos de qué, doctores? Fractura de base de cráneo. ¿De qué tiene signos ese paciente? Fractura de base. Signo de mapache. Tranquilo que ya nos quedan 10 minutos, la clase es hasta las 6. ¿De qué tiene signos ese paciente? Si ese paciente le llega a usted la urgencia, esta es una otoscopia. Con un otoscopio lo miraron. ¿Signos de qué tiene? Fractura de base de cráneo. Nadie. Fractura usted no está de base de escuchando. cráneo. Signo del mapache, otoliquia, hematoma retroauricular, hemotímpano. ¿Signos de qué? ¿De probable qué? Se me durmieron. Signos de fractura de base de cráneo. Si un paciente tiene fractura de base de cráneo, usted no le puede meter nada por la nariz. Porque corre el riesgo de pasar la lámina cribosa y lo que usted le introduzca por la nariz, llevárselo al cerebro. Profe. Entonces, no colocar nada por nariz. Importante eso. Bueno. Cuando usted va a evaluar la vía aérea, posible dificultad, lo primero que hace es el Mallampati. Usted le pide al paciente que mire hacia arriba y abra la boca todo lo que pueda. Si usted le ve toda la úvula y las amígdalas, es el Mallampati 1. Si usted ve que la lengua cubre parte de la úvula, Mallampati 2. Si usted ve que la lengua ya no deja ver la úvula, Mallampati 3. Y si usted ya ve que la lengua solamente deja ver paladar duro, Mallampati 4. Entonces, estos dos se correlacionan en algunos casos con
dificultad en la intubación. La otra es la capacidad, la distancia tiromentoniana. O sea, si esta distancia del cartílago tiroides al borde del mentón es mayor de 6 centímetros, pues generalmente la intubación va a ser sin complicaciones. Pero si es menor de 6 centímetros, puede ser difícil. La distancia esternomentoniana es otra medida que más o menos hace lo mismo. La capacidad de extender el cuello. Si usted ve que el paciente no logra extender el cuello bien, o sea, que es menor de 35 grados, es un paciente que puede tener intubación difícil. Cuando uno hace la laringoscopia ya, lo ideal es uno ver así todito, ¿verdad? Pero si la epiglotis empieza a cubrir, puede llegar el momento en que no acceder a la apertura glótica se va a dificultar mucho. En el CORMAT 1 uno ve toda la apertura glótica, en el CORMAT 2 ve la mitad, en el CORMAT 3 ya no la ve y en el CORMAT 4 no ve ni la epiglotis. Esta es una intubación que agárrese, pero afortunadamente no son muy frecuentes. Y de las cosas que más predice dificultad en la intubación es la circunferencia del cuello. Cuando es mayor de 40 centímetros, generalmente trae problemas en la intubación y la obesidad. Bueno, esta memotecnia que se llama Lemon, la enseña en el curso de soporte vital avanzado en trauma. Uno tiene que evaluar. Uno primero observa al paciente si hay alguna dificultad, por ejemplo, algún problema para extender el cuello, algún problema de pronto de obesidad mórbida, alguna masa en el cuello, en fin, cualquier cosa que usted vea de plano, alguna fractura grave de la cara, puede haber dificultad. La evalúa uno la regla 332, que es esta que está aquí. Deben caber 3 traveses de dedo entre los incisivos, entre los incisivos. Deben caber 3 traveses de dedos acá, desde el borde desde el borde del mentón hasta el piso de la boca. Y deben caber 2 traveses de dedos desde el cartílago tiroides hasta el piso de la boca. Entonces, 3, 3, 2. Si eso es así, generalmente la vía aérea es fácil. El Mallampati, que ya lo vimos, que no haya signo de obstrucción y que no haya algún problema en el cuello de movilidad o algo parecido. Entonces, si el paciente usted no le puede extender el cuello, esta es la maniobra, traccionar la mandíbula. ¿Para qué? Para que se permeabilice la vía aérea. Pero aquí lo ve, alguien que estabilice el cuello y otro que traccione la mandíbula. Esta es otra forma de hacerlo. Cuando usted va a evaluar permeabilidad, importante, ¿verdad? Aspirar secreciones y extraer cuerpos extraños. Esta es la cánula orofaringea. Después de esta vamos a terminar ahí, ya terminamos en la otra clase, las últimas para no cansarnos. ¿Cuál es la función de la cánula orofaringea o cánula de Gödel? Separar la lengua de la pared posterior de la faringe. Hay de 2 marcas, esta es la de Gödel y esta es la de Berman, que hacen lo mismo. Entonces, fíjate usted, cuando uno la pone, separa la lengua de la pared posterior de la faringe para que la vía aérea se permeabilice. ¿Cómo sé yo cuál es el tamaño adecuado? Yo mido la distancia de la comisura labial al ángulo de la mandíbula. Entonces, de esa manera yo escojo la cánula orofaringea adecuada para mi paciente. Esto lo vamos a hacer en la práctica cuando se introducen primero con la curvatura hacia arriba y después se gira para que quede en su posición. La cánula nasofaringea, como su nombre lo indica, va por la nariz y también tiene la misma función. ¿Cómo sé yo cuál es el tamaño adecuado? La distancia desde el ala nasal hasta desde el ala nasal hasta, ahí se me fue la página. Bueno, esta distancia hasta el lóbulo de la oreja, esta distancia le dice a usted cuál es la cánula nasal que mi paciente necesita. A ver, una pregunta. ¿En qué caso estaría contraindicado colocar una cánula nasofaringea? Fractura de base de cráneo. ¿Quién me dice?
A ver, Cualquier jóvenes, tipo de traumatismo en la cara. a mí me parece que se durmieron. Profe, no nos escucha, Profe, profe. escucha. Vamos a ver. Profe. Voy a llamar aquí por el nombre. Profe. 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 Profesor. Dígame. No No escucha. me escucha. Están Nada. hablando. Bueno, ya los escucho. Profe, le estamos hablando Ya desde los hace escucho. Espérate, rato. vamos a ver. Le estamos espérate. hablando desde hace rato. Tenía esa clase como silenciada, profe. Vamos a ver, espérense ahí. Pero ¿por qué no me avisan? Pero revisa el chat La si le monitora la escribimos está por el llamando chat. desde hace rato y no Llamado, contestaba. profe. Vamos a ver. Ya, Cala, ya. Ah, Ahí me escuchan. Nosotros sí lo Sí, escuchamos, profe. pero usted nos escuchaba a Nosotros lo nosotros. escuchamos a usted, pero usted no nos escucha. Yo no los escucho ni anda. Revisa el chat, profe. Listo, voy a revisar el chat entonces. Bueno, a ver. Listo. Ok. Bueno, entonces, muy bien. Sospecha de fractura de base de cráneo, no puedo yo colocar nada que vaya por la nariz. Bueno, ya son las 6 de la tarde, quedamos ahí. Entonces, en la próxima clase, nos faltan apenas como 10 minuticos de clase, terminamos ya lo último y hacemos el siguiente tema. Esperemos que no nos llueva para podernos ver, porque de todos modos a mí esto me hace acordar malos tiempos de la época del COVID, que se daban las clases así por internet, pero bueno, creo que en aras de no atrasarnos, pues es una situación de emergencia y pues por lo menos pudimos ver el tema. Entonces, no siendo más jóvenes, nos vemos el próximo jueves. Les voy a pasar una bibliografía a través de la monitora y cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier inquietud me la hacen llegar con ella y con mucho gusto yo se las podré, si es posible, se las podré resolver. Que pasen buena noche, jóvenes. Listo, profe. Igualmente, Profe, profe, gracias. ¿y qué libro recomienda, profe? Ah, Cala, ya. Nada, Cala, ya se salió, ni modo. Cala, Ay, Cala, él se acostate, fue. Cala, tú no duermes, Cala. No, joda, tú no descansas ahí. Y Cala, vaya por la Claro. casa. Tío, Ya, Cala, está ya. mañana. Oye, Marta, pídele la diapositiva. Ya, se la voy a pedir. Voy a parar la reunión. Dios. Deja de joder, Miguelito, vete a dormir. Hey, mija, ¿qué estás haciendo? Voy para tu casa. Estoy ocupado, mija.